Buenos días, hermanos, el Señor sea bendiciéndolos en esta mañana. Quiero compartirles un versículo de la Biblia, está en Éxodo 19:5 y dice así: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Después de haberles compartido este pequeño versículo, quiero que oremos para darle así inicio a la prédica de esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, en esta mañana acudo hasta ti para pedirte que tomes nuestras manos y nos curas con tu presencia y nos prepares para hacer las cosas según tu voluntad. Mira nuestras vidas y mi vida, nuestros propósitos, y acompáñanos en todo momento y en todo lugar, en cada una de nuestras actividades. Permite que nuestros actos sean productivos y agradables a ti. Dispone nuestros corazones para escuchar el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana estamos muy felices de volver a estar otra vez ante la presencia de nuestro Dios y juntos para continuar con este tiempo que el Señor nos brinda, con este día que el Señor nos regala para que podamos gozarnos y alegrarnos en Él. Un domingo como hoy, donde sabemos que la bendición de Dios, su bondad y su fidelidad serán evidentes en cada una de las actividades que desarrollamos, en cada uno de los momentos que vivimos, y más en un tiempo en el cual Él quiere hablarnos, quiere mostrarnos las verdades de su palabra, y hoy estamos dispuestos para que esto sea una realidad. Así que seguimos en este tema que tiene que ver con la obediencia, que es el énfasis en el cual estaremos avanzando en este mes, y hoy queremos sumar una verdad más que tiene la palabra del Señor para nosotros y en la cual queremos ir creciendo y fundamentando cada día más nuestras vidas como su pueblo, como su iglesia, en este desafío importante de ser obedientes al Señor, de que quede claro ese principio en nuestras vidas de la obediencia todos los días, cada día, para que nosotros podamos fortalecer más nuestra fe, edificarnos más en su verdad y de esa manera ser instrumentos para bendición en todo tiempo. Así que vamos a honrar al Señor en este tiempo, en este día, disponiendo todo nuestro corazón para que sea Él cumpliendo su propósito y obrando en cada uno de nosotros y en nuestros lugares, en nuestras familias también, como es su anhelo. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad en esta hora y vamos a pedirle que sea Él guiando nuestras vidas para que el propósito con el cual Él nos ha permitido vivir hoy también sea cumplido. Bendito Señor, esta es una mañana de mucha bendición. Este es un tiempo, Padre, donde tu presencia está con nosotros. Esta es una oportunidad en la que podemos disfrutar, deleitarnos, Señor, contigo, y podemos disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que la verdad de tu palabra
sea eficaz en nuestros corazones. Que hoy podamos disfrutar, Señor, al escuchar de tu palabra. Que hoy podamos, oh Dios, apropiarnos de esa verdad maravillosa que está en tu palabra y que nos lleva cada momento, cada instante a poder ser más obedientes, de mejor manera, oh Dios, siendo tu voluntad una realidad para nosotros de mucha bendición. Te damos la honra y la gloria y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra para que tu enseñanza, Señor, sea apropiada en nosotros, sea sembrada en nosotros, Señor, sea ratificada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando del tema de la obediencia y en el espacio anterior dijimos que para poder ser obedientes y para poder mantenernos en lo que es el proceso de la obediencia, definitivamente nuestro mayor referente, nuestro mayor ejemplo es nuestro bendito Salvador Jesucristo, que mostró todo lo que tendríamos que aprender y quedó fijado en la Escritura para que pudiera ser como esa guía y hoy pudiéramos nosotros hablar de esa posibilidad también de poder obedecer al Señor de acuerdo a su voluntad. Pero en este proceso también y frente al anhelo que tiene el Señor de que como iglesia podamos ser esos hombres y esas mujeres obedientes, pues tenemos en su palabra diferentes testimonios y diferentes evidencias de quienes pudieron disponer sus vidas para ser obedientes también a un llamado, a una misión, a una tarea que Dios había encomendado. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de esos instrumentos que aparecen en la Escritura, los cuales, o entre los cuales aparece una convicción y una decisión de obedecer al Señor por encima de cualquier circunstancia, por encima de él mismo, por encima del el entorno en el que vivía y lo que esto implicaba en el comportamiento social, religioso, incluso hasta político. Y aún en medio de sus propias creencias tradicionales y sus propios criterios que había definido, el Señor lo llama y lo equipa para que pueda ser también un ejemplo importante cuando de obedecer a Cristo se trata. Por eso en esta mañana quisiera que tuviéramos como referencia una parte que registra su sentir frente a este desafío de obediencia y quiero ubicarme en la carta a los Romanos escrita por el apóstol Pablo para hablar de algo que me parece muy importante y que tiene que ver con lo que el Señor hace también con nosotros en la actualidad, sigue haciéndolo, y es que Él nos llama y nos equipa para que le obedezcamos. Así que hoy en estos minutos reflexionaremos en el título Llamados y capacitados para obedecer. Llamados y capacitados para obedecer. En este paso en la obediencia, en este caminar en la ruta de la obediencia al Señor, necesitamos una convicción que sea real, que sea muy clara en nosotros, pero también necesitamos ir aprendiendo, capacitándonos, diríamos equipándonos poco a poco en la tarea de obedecer. Así que cuando hablamos de estar llamados y estar capacitados o estar equipados para la obediencia, un buen ejemplo es el apóstol Pablo. Y quisiera que nos ubicáramos en la carta a los Romanos, una de las cartas donde su base teológica, la realidad de lo que el Señor le ha dado a él,
queda expuesto, queda registrado y es uno de los tratados, uno de los escritos que nos guían, que nos ayudan de una manera clara, porque cuando se escribe a la iglesia que está allí en Roma, uno de los desafíos grandes en medio de todo el entorno que este nuevo grupo, esta nueva iglesia tenía, implicaría una manera muy concreta, muy seria de lo que sería la dinámica de la obediencia. Así que vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos, y quiero leer el saludo que él hace, la manera como él plantea este saludo a la iglesia allí y deja estas bases teológicas que me parecen a mí bien interesantes. Versículos del 1 hasta el 6, escribiéndole a los hermanos allí en Roma. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Este saludo que hace el apóstol Pablo a los hermanos allí en Roma tiene unos elementos que me parecen muy valiosos y que me parecen muy claros en cuanto a lo que va a ser de allí en adelante el desafío que él va a plantear a la iglesia frente a la tarea, a la misión y a lo que ellos van a desarrollar, guiados por el Espíritu Santo, pero con una convicción muy clara que es la que los va a llevar a obedecer más allá de las circunstancias. Y una de las cosas cuando estamos pensando en obedecer, en caminar en esa ruta de obediencia, es quién es el que nos motiva, quién es el que realmente nos impulsa, quién es el que nos llama y quién es el que nos equipa, quién es el que pone en nosotros esa disposición y digamos esa motivación, esa convicción para obedecer. Y lo que Pablo está diciendo en primer lugar aquí es que identifica quién es el gestor de todo el proyecto, quién es la base fundamental que sostiene toda la tarea, toda la misión, todo el proyecto mismo de obediencia en la iglesia que está allí en Roma, y que es también una palabra para nosotros en el día de hoy. ¿Quién es? Y el versículo 4 hace esa claridad frente al quién es. Y hablando de Jesús, presentando su fuente, ¿cierto? Su proceso también histórico como tal, desde las Escrituras, como dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según todo el proceso que vivió humanamente. Y en el versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios. Y escuché esto, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Una de las cosas que impacta en la vida de Pablo es su encuentro con Jesús. Su encuentro con Jesús determina su vida de allí en adelante en un antes y un después. Cuando Pablo aparece registrado en la Escritura como Saulo, perseguidor de la iglesia, pues la idea que se tenía era que eso de que Jesús había resucitado
pues eso estaba en entredicho, eso estaba cuestionado, eso estaba allí en el tema de si era cierto o no. Y más él como un religioso y perseguidor de ese nuevo movimiento, de esa nueva doctrina, pues lógicamente al encontrarse con Jesús camino a Damasco y al tener esa confrontación personal, él identifica que definitivamente quien puede impulsar, quien puede mantener y quien puede dar esa convicción tan profunda, tan real como lo fue su propia vida, no es otro sino Jesucristo. Por esa razón él lo coloca como el referente, como el punto de partida para su dinámica de obediencia. Aquel que fue, como dice en el versículo 4, fue declarado, ¿cierto?, Hijo de Dios con poder. No era simplemente una afirmación por ahí sin fundamento, sin peso. No, ahora él sabía y lo había vivido en experiencia propia de que era el Hijo de Dios con poder, con todo el poder. Recuerden, él en las diferentes cartas que escribe siempre va a hablar de Jesús de esa manera poderosa, sublime. Más allá de cualquier posibilidad nuestra está la realidad poderosa de Jesús. Dice, según el Espíritu de Santidad, como decíamos anteriormente, nadie pudo llegar a ese nivel de obediencia, de cumplimiento, de perfección como Jesús. Y algo determinante, por la resurrección de entre los muertos. Digamos que no se hablaría entonces de un Jesús que era simplemente la historia de un hombre que pasó, sino que ahora él podía darse cuenta de que él está vivo, que él ha vencido la muerte, que la muerte no lo ha detenido, sino que la muerte en él ha sido derrotada y ahora vive para ser también esa plataforma, ese fundamento, ese punto de partida inquebrantable, indestructible de su fe, que también es lo mismo para nosotros en un día como hoy. Así que si la pregunta la hiciéramos, bueno, ¿y quién es realmente quien impulsa? ¿Quién es el que sostiene nuestra convicción de obediencia? Pues Pablo va a decir, es Jesucristo. Es Jesucristo y tiene todos los méritos, tiene todos los elementos, tiene todo lo que se necesita para que sea esa roca firme en la cual podemos fundamentar nuestra convicción de obediencia. Por eso Pablo, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, su motivación diaria era obedecer al Señor. De hecho, él en el versículo 1, él dice, se presenta a sí mismo y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, sometido a la voluntad de Cristo, alguien que está dispuesto a ir por el Maestro, a ir por el Salvador hasta las últimas consecuencias, y de hecho siempre fue el testimonio de su vida de esa forma. La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿y con qué nos capacita? ¿De qué manera? ¿Con qué nos equipa? ¿Con qué nos da las herramientas para que podamos ser obedientes, para que podamos caminar en fe, para que podamos mantenernos en esa convicción de obediencia? Mire lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, ¿y por quién? O sea, refiriéndose a Cristo, ¿por quién recibimos dos cosas? La gracia y el apostolado. La gracia, el don de Dios para nuestra vida. Una gracia que implica salvación, donde en ese paquete de la salvación está incluido el perdón de nuestros pecados, está incluido también la transformación de nuestra naturaleza como tal, y está incluido también el hecho de que a partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, por la gracia, ¿cierto? Por fe, aceptamos esa gracia por fe en nuestras vidas, ahora somos nuevas criaturas. O sea, cuando Pablo dice de quien recibimos, ¿cierto? De quien recibimos la gracia, eso es algo realmente impresionante. Recibimos
una transformación, una restauración, una nueva naturaleza para que podamos ser obedientes, para que podamos mantenernos en fe y para que podamos continuar, perseverar en este camino. Por esa razón, si se está pensando en obedecer a Dios simplemente a la nuestra, simplemente en nuestras fuerzas, con nuestra propia voluntad, es imposible. Es imposible porque se necesita equipamiento, se necesita recibir y en este caso, como dice Pablo, de Cristo, para que seamos hombres y mujeres con la capacidad de mantenernos, con la capacidad de lograrlo, con la capacidad de enfrentar las diferentes presiones y de superar las diferentes circunstancias cuando se trata de obedecer al Señor. Dijimos anteriormente, no es fácil obedecer, no es tan sencillo obedecer, pero con Cristo sí es posible. ¿Por qué? Porque de Él recibimos ese don de la salvación por gracia, ¿cierto? Por amor, por su bondad, por lo que Él anhela en nosotros, pero tiene un fundamento, tiene una realidad de capacidad, de equipamiento en el que podemos lograrlo. Y Pablo experimentó en su vida esta realidad. Por eso nada detenía su decisión de obedecer a Jesús. En varias ocasiones quisieron detenerlo, en varias ocasiones quisieron limitarlo. Pero por encima de todo eso, lo que él demostró era que había recibido tanto del Señor, había recibido ese don de salvación, de transformación a través de esa gracia de Cristo, que ahora nada lo iba a detener para obedecer a su Salvador y a su Señor. O sea, la gracia que el Señor da a nuestra vida es ese equipamiento, esa capacitación, esa capacidad de poder avanzar en obediencia cada uno de nuestros días. Cuando nos levantamos y decimos, bueno, Señor, quiero obedecerte, quiero estar bajo tu voluntad, entonces hacemos referencia y traemos a nuestra mente cuánto ha hecho Él por nosotros, cuánto hizo en la cruz por nosotros, cuánto sigue haciendo hoy por nosotros, cómo sigue derramando de su gracia, de su amor, de su fidelidad, para que nosotros podamos entender esta verdad y podamos decir, bueno, has dado tanto, Señor, has hecho tanto por mí, y sobre todo me has capacitado con ese don inefable de tu poder, de tu gracia, de tu salvación en mi vida, que lo que anhelo es obedecer, cumplir tu voluntad, someterme bajo tu dirección. Pero en esta parte también de este elemento que nos capacitan, no solamente está la gracia, sino que está también el apostolado. Apóstol, desde la palabra como tal, etimológicamente significa un mensajero. Alguien que expone, alguien que comparte, alguien que lleva, ¿cierto?, un mensaje, pero no es un mensajero como los que nosotros conocemos normalmente, que por ejemplo le entregan un sobre o le entregan una encomienda cerrada y se la entrega a la persona que va destinada, pero él no sabe de qué se trata, no sabe qué hay allí en el paquete, no sabe qué dice el documento que entrega en un sobre. Simplemente un mensajero normal lo que hace es que entrega el pedido y no se da cuenta ni siquiera qué hay allí. El mensajero, o la palabra apóstol, que es la que se utiliza acá en el Nuevo Testamento y que está haciendo referencia a Pablo, el apostolado, es ese mensajero que conoce el mensaje, que encarna el mensaje, que vive el mensaje, que entiende el mensaje que recibe de su Señor y entonces lo entrega, no solamente publicándolo con su discurso, publicándolo con su expresión, con su aclaración como tal, o sea, como en la predicación, sino que lo encarna como testimonio de lo que le han enviado, de lo que le han entregado, de lo que le han asignado. Así que el apóstol es ese mensajero, ¿cierto?, que lleva un mensaje que ha sido primero vivido por él, que ha sido primero experimentado por él y que ha sido llamado precisamente para que no vaya a decir otra cosa, sino el encargo que su Señor le entregó. En este caso, el mensaje del apóstol Pablo
no tenía otro título, no tenía otra esencia, sino el mensaje de Jesucristo, el mensaje de su Salvador. Entonces, ese equipamiento, esa capacitación tiene dos elementos: la gracia, que es lo que entrega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, pero por otro lado también la responsabilidad que tenemos como sus mensajeros para llevarlo a otras personas, para llevarlo también a otros entornos, para llevarlo también a otros corazones, como parte de esa misión, como parte de ese anhelo que el Señor tiene o mejor, en razón a la tarea que tenemos, en razón a la misión que Él nos ha entregado. Por eso Él dice que la gracia y el apostolado que recibimos de Cristo, ¿cierto?, ¿son para qué? Son para la obediencia a la fe en todas las naciones. En todas las naciones. Y este sería entonces el tercer aspecto, ¿cierto? Y es, ya tenemos quién es el que nos capacita, ya tenemos con qué nos capacita, y ahora ¿para qué? ¿Para qué es que Él quiere que tengamos estos elementos en nuestras vidas? Y acabo de leer esa parte en el versículo 5, la parte B, que dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y el versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es la meta? Que no solamente tú y yo tengamos a Jesucristo en nuestra vida, sino que cuando entendemos esta verdad, la línea de obediencia va a tener una razón de ser, va a tener unos resultados, va a tener unos frutos, va a tener una meta a la cual llegar. ¿Cuál es esa? Que otros lleguen a ser también de Jesucristo, que otros lleguen a comprender también la verdad del Señor y se conviertan y lleguen a ser también en esos mensajeros, ¿cierto?, en ese paquete de hombres y mujeres que llevan la palabra del Señor. Pablo lo llama ese apostolado, ¿verdad?, ese desafío de llevar el mensaje a otros, porque hemos recibido de su gracia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué obedecemos nosotros? ¿Para qué es que nos mantenemos perseverantes? ¿Para qué es que procuramos mantener nuestro testimonio? ¿Para qué es que perseveramos aún en medio de las circunstancias? Pablo lo había vivido en carne propia, y él puede, al escribirle a los hermanos en Roma, decirles: miren, todo este esfuerzo, todo esto que les estoy explicando tiene una razón de ser, tiene un motivo por el cual lo debemos de aprender y de mantener. Es para que otros también conozcan a Jesús. Nuestro testimonio, ¿sabe usted esto? Nuestro testimonio vale más que nuestro discurso. Las acciones nuestras, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, vale más que cualquier discurso, que cualquier mensaje expresado en algún lugar. Porque el propósito es que ese mensaje impacte la vida de las personas. Y nosotros tenemos esa gracia de Cristo, pero tenemos ese desafío también de poder llevar ese mensaje para que otros conozcan de Jesús. Tu obediencia, mi obediencia, bajo esta realidad que estamos analizando hoy, va a ser un elemento importante para que otros quieran también unirse a ese grupo de hombres y mujeres que obedecemos a Cristo. Pero va a ser algo que tiene que ver con si nosotros lo vivimos realmente, si nosotros lo encarnamos realmente como lo hizo el apóstol Pablo, si nosotros somos conscientes de lo que hemos recibido del Señor y podemos dar también de lo que Él nos ha dado, como dice su palabra, y es el mismo Pablo quien afirma: si has recibido de gracia, da también de esa gracia. Así que miren, la tarea que tenemos nosotros para mantenernos en obediencia no es un simple capricho nuestro. No, es que ya decidí meterme por aquí, nadie me va a cambiar. No, es un asunto claro, es un asunto honesto, sincero, voluntario, en razón a poder
entender lo que hemos recibido, de quién hemos recibido y para qué lo hemos recibido. Y Pablo lo deja explícito aquí en el saludo. ¿Quién es el que nos capacita? ¿Quién es el que nos llama? Es Cristo. No es ningún líder humano, no es ninguna institución religiosa, no es ninguna estructura que tenga condicionamientos simplemente terrenales y que por eso entonces estemos nosotros allí tratando de mantener una idea religiosa o una tradición religiosa. No. Lo que tenemos es una convicción personal y real de quién es el que nos impulsa en eso. Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? ¿Qué es lo que Él, con qué es que nos ha equipado? ¿Con qué es que Él nos capacita? Bueno, nos ha dado su gracia, nos ha dado todo su paquete salvífico, ¿verdad? Todo su proceso de transformación en nuestras vidas para que podamos ser y mantenernos en esa obediencia. ¿Y para qué esto? ¿Por qué todo esto? Porque hay una misión, ¿cierto? Hay un apostolado, hay una tarea por hacer, ¿verdad? Y por esa razón, la meta a la que tenemos que apuntarle es a que otros conozcan también lo que ahora nosotros conocemos, a través de nuestro mensaje, a través de nuestro testimonio, a través de interactuar con los demás, porque si hemos recibido de esa gracia, esa misma gracia podamos darla a otros, esa gracia del Señor Jesucristo. Así que son tres preguntas aquí resueltas en este saludo de Pablo a la iglesia en Roma. ¿Quién es el que nos impulsa? Jesucristo. ¿Qué es lo que nos da? Gracia y misión, por decirlo así. ¿Y para qué? Para que otros conozcan también del Señor y puedan obedecerle. Ahora, este es el saludo, pero quiero leerle el final, cuando él se despide en su escrito, que está allí también al final de la carta a los Romanos, y vas a encontrar que no ha perdido la idea, mantiene la idea cuando ya está cerrando la carta. En el capítulo 16, el versículo 25 al 27, dice así, mire: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿cierto? Desde antes, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Muy parecido al saludo, ¿verdad? Se ha dado a conocer, refiriéndose a Jesús, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y concluye diciendo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. En el saludo y en la despedida, Pablo está claro en su convicción, y es lo que quiere que la iglesia pueda aprender, y es lo que la palabra también nos muestra a nosotros en un tiempo como hoy. La obediencia a la fe, la obediencia a la palabra, la obediencia al anhelo del Señor a través de Jesucristo es la meta hacia la cual debemos caminar todos. Cuando tú decides obedecer al Señor, estás caminando hacia una meta que es muy importante, que otros puedan conocerle a Él también. Cuando mantienes tu fe, cuando mantienes tu decisión de obedecer más allá de las circunstancias al Señor, es como estar regando semillas, estar regando, sembrando esas semillas de la verdad del Señor en la vida de las personas con las que compartes, porque te están viendo, tu familia está allí viendo, tus amigos están viendo, tus vecinos están analizando, y tu mejor mensaje no va a ser quizá el que expreses con tu discurso, sino el que evidencies con tu testimonio, con tu conducta, con tu manera de ser.
Pero ese camino de obediencia que muchas veces es criticado por algunos, porque te pueden decir cualquier cantidad de cosas que a lo mejor ellos consideren contrarias a lo que es tu decisión y mi decisión de obedecer al Señor. A pesar de que eso llegue, tienes todos los elementos, tienes toda la capacitación, todo el equipamiento, todo el fundamento para mantenerte hacia esa meta que es que otros conozcan al Señor. El testimonio, la fidelidad, la obediencia de alguien es lo que ha llevado a que otros puedan tomar el ejemplo. En mi caso, en mi familia, hemos podido tener la evidencia de que por la obediencia y el testimonio de una mamá, de un papá, de un tío, de un abuelo, muchos de nuestros familiares conocieron realmente al Señor, entendieron realmente su mensaje, y por eso entonces se logra esa meta cuando de obedecer al Señor se trata. Por eso, hermano y hermana, recuerda siempre, es Cristo el motivo central de nuestra obediencia. Es Él quien nos impulsa. Es Él quien nos capacita. Nos da de su gracia y nos da de su misión para que podamos hacerlo. Y todo esto tiene una razón de ser, y es para que otros también obedezcan a la fe. Otros también conozcan del Señor. Otros también encuentren la salvación. Otros también identifiquen esa vida y vida en abundancia que Jesús sigue dando también en el día de hoy. Así que no pares de obedecer al Señor. No pienses que no vale la pena. No desistas de tu convicción de obedecer a quien te ha salvado. No pienses que puedes obedecer bajo tu propia fuerza, bajo tu propia intención. Para obedecer al Señor necesitamos a Cristo en nuestro corazón, y allí tendremos todo lo que necesitamos para que ese desafío de obediencia pueda ser una realidad todos los días, como evidencia de su amor, de su bondad, de su fidelidad en tu vida y en mi vida. Así que vamos siempre a mantener nuestra obediencia con la guía y la dirección de nuestro buen Dios, así como sucedió con el apóstol Pablo y sigue sucediendo hoy con muchos instrumentos más que tiene el Señor para su honra y para su gloria. Que Dios les bendiga en este tiempo, en este día tan especial que Él nos regala, que sigamos avanzando con su voluntad, con su guía a través de su Espíritu en este importante énfasis como es la obediencia. Un abrazo para todos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó.
nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.